Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un seminario técnico de economía. Renovamos este año nuestra imagen institucional, nuestra imagen de los seminarios y estamos aquí en nuestra primera sesión de este 2025. Así que bienvenidos, este es un espacio organizado por la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación, donde vamos a abordar temas de interés de la administración pública y por supuesto antes de iniciar les queremos resaltar y comentar que las opiniones dadas en los seminarios son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen la posición institucional del DNP. Para el día de hoy vamos a abordar un tema de bastante interés nacional y son los principales mensajes de la política monetaria. Y para hablar de este importante tema tenemos a un invitado, a nuestro experto Mauricio Villamizar. Él es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Además, es doctor en economía de la Universidad de Georgetown y actualmente se desempeña como codirector del Banco de la República. A lo largo de su carrera, él ha ejercido como docente en la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad de Georgetown. Además, su trabajo en investigación se centra en temas de política monetaria, macroeconomía, finanzas internacionales y econometría aplicada. Además, pues por supuesto, es autor de diversos artículos académicos publicados en revistas especializadas tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, pues para eso le damos la bienvenida a Mauricio a estos seminarios técnicos de economía del DNP, el primero del 2025. Y gracias, Mauricio, por participar. Bienvenido y pues adelante con su presentación. Muchas gracias, Sebastián. Muy contento de estar acompañándolos de forma virtual a todos los colegas del DNP en este seminario técnico de economía. La idea, de nuevo, como lo menciona Sebastián, es poder compartir con ustedes algunas ideas tanto del panorama actual como unos mensajes que he creído a lo largo del tiempo que son importantes en términos de política monetaria. Tengo una presentación, Sebastián, ya aparece ahí en la pantalla. Pido disculpas, refundí la versión en español, entonces me quedo con esta en inglés. Pero si no hay problema, entramos en materia de una vez. Entonces, siguiendo a la siguiente diapositiva, yo quería primero contarles unos cuatro como puntos del preámbulo de la presentación. El primero, como se logra ver ahí, es una discusión que viene de hace bastantes años, desde después de la pandemia, sobre si el choque de pandemia fue permanente o transitorio. Y muchos economistas creyeron en su momento, y algunos siguen creyendo que fue transitorio. Yo me separo un poco de esa corriente diciendo que el choque fue permanente. Y van a haber por lo menos tres variables que nunca van a retornar a los niveles o a las tendencias de antes. Están marcadas en rojo. El primero va a ser la deuda soberana, la deuda pública. La gran mayoría de países, si no todos, aumentaron significativamente su deuda. Para la región de América Latina fue alrededor del 15%, ese fue el caso colombiano. Y eso ha hecho que los países hoy en día sean más riesgosos, sobre todo los emergentes y los de frontera. Hemos visto algunas correcciones de algunos países, pero los niveles nunca llegarán, a mi juicio, a no ser que hayan unos esfuerzos bastante grandes para volver a lo que era antes. De forma relacionada, vamos viendo que las tasas neutrales, esas tasas que determinan si la economía en términos de política monetaria está creciendo o se está viendo jalonada, van a ser mayores que antes. Y eso posiblemente lo hablaré más adelante. Eso tiene que ver mucho con un mayor riesgo de la mayoría de los países, incluyendo un riesgo de Estados Unidos mayor. Entonces vamos a vivir en un mundo más riesgoso. Y por otro lado, la gran mayoría de países va a tener crecimientos menores de lo que venía teniendo. Y gran parte de esto se va a explicar por una menor inversión. Esto lo vemos nosotros todos los días en el caso colombiano. La mayoría de países desarrollados han invertido de forma más lenta que la tendencia prepandemia. Y los emergentes
están invirtiendo un poco más que los desarrollados, pero básicamente jalonados por lo que es la China y la India. Si uno remueve estos dos países, la verdad es que los emergentes también están disminuyendo su inversión. ¿Por qué es grave? Porque normalmente esta es la variable que se traduce en el crecimiento de largo plazo, es uno de los motores más grandes del crecimiento sostenible. El segundo punto tiene que ver, de nuevo, con temas fiscales. Hoy en día, el deterioro fiscal de la mayoría de los países, incluyendo Colombia, ha saltado a lo más alto de la escala de importancia de los problemas que tenemos que enfrentar. Y hoy en día, cuando se adicionan otro tipo de problemas como lo que estamos viendo en Estados Unidos, como una guerra comercial, una fragmentación comercial, problemas y restricciones de migración, unos déficits fiscal totalmente expansivos, pues aquellos países que tengan una disciplina mucho mayor en términos fiscales van a estar mucho mejor preparados para atender todas estas problemáticas que se nos vienen y poder enfrentar estos retos y sobrepasarlos de pronto con una probabilidad mayor. El tercer punto tiene que ver con que, digamos, eso también lo hablaré creo que a continuación en unas breves palabras, pero si bien ese aterrizaje que en algún momento se pensó que iba a ser un aterrizaje forzoso, que las economías probablemente iban a tener que llegar muchas a recesiones o muy por debajo de su crecimiento potencial, esos temores se fueron ahuyentando y hoy en día creo que hemos sobrepasado, de nuevo, para la gran mayoría de los países del mundo, en haber aterrizado de forma relativamente suave. Y también se vio eso en un contexto de una coordinación monetaria que nunca se había visto en la historia monetaria. Y hemos llegado un poco a tener algunos sectores que pueden ser perjudicados. Ha sido bastante heterogénea los crecimientos o los decrecimientos en algunos casos, pero en general hemos tenido unos aterrizajes relativamente suaves. Y el último punto tiene que ver con que hoy en día la mayoría de los modelos, tenemos que volver a reevaluar la cantidad de los modelos macroeconómicos que tenemos a nuestra disposición. En la crisis del 2008-2009, la gran crisis financiera nos obligó a repensar cómo cabía el sector financiero en los modelos macroeconómicos, que no estábamos haciendo un buen trabajo incorporándolos. Creo que se avanzó bastante. Hoy en día, lo que tenemos que replantear es cómo incorporamos cosas como alta volatilidad en mercados financieros, como regímenes de inflaciones mucho más altas que no se habían visto y sobre todo en países desarrollados que hacía 50, 70 años no tenían, cambios inducidos por el cambio climático y rebotes tanto inflacionarios como rebotes de posibles crisis. Entonces, eso solamente para dar un gran resumen. Adelante, Sebastián, y sigamos con la siguiente. De nuevo, hoy en día el foco de la presentación y del tema del día tiene que ver con temas fiscales y con un deterioro fiscal. Y sobre el costo marginal de emitir deuda. Y a esto me refiero a que cuando Colombia emite o aumenta su deuda, por ejemplo, de tener 60% del PIB en deuda a 61%, es muy distinto ese costo a lo que tuvo que pagar para pasar de 40 a 41. Hoy en día el mercado nos castiga por tener una deuda más alta. Ese no es el caso con algunos países como Singapur, como Japón, como Indonesia, incluso Estados Unidos hasta cierto punto. Eso posiblemente estaría cambiando hoy en día. Pero es uno de los costos de no ser país desarrollado. Y hoy en día hemos pagado y estamos pagando una cantidad de recursos en el servicio de la deuda, alrededor del 5%, alrededor de 100 billones de pesos en intereses. Eso equivale a alrededor de 4 reformas tributarias. Y el problema es que si no hay un cambio drástico que estamos pidiendo todo el mercado, toda la sociedad en la disciplina fiscal, este panorama solo podría empeorarse. Y de nuevo, esto es particularmente fuerte para el caso nuestro, lo estamos viviendo de cerca, pero para
la gran mayoría de países tampoco es ajeno, y ni siquiera es ajeno para el caso de Estados Unidos. Y en el caso de Estados Unidos, la situación también es crítica. Y fue crítica en la pandemia, cuando en el 2020-2021, como respuesta a la pandemia, Estados Unidos tuvo un estímulo fiscal de alrededor de 5 trillones, trillones en inglés, de trillion de dólares, cuando el consenso hoy en día, según el Banco Internacional de Pagos, es que una cifra razonable hubiera sido un quinto de lo que en efecto sucedió, y que gran parte respondió y fue uno de los causantes del gran episodio inflacionario en el mundo. Estados Unidos exportó inflación a una cantidad de países, incluyendo Colombia. Y hoy en día está pasando algo parecido. La administración nueva de Trump está hoy en día recortando recortando impuestos de una forma casi que el doblemente más drástica de lo que está recortando gastos. Entonces, en el neto, eso lo que quiere decir es que Estados Unidos está incurriendo en una expansión masiva fiscal. Y según algunos cálculos, a grosso modo, estaría hoy en día pasando del 115% de la deuda del PIB a 140% en solamente unos 4 o 5 años. Entonces, la pregunta ahí es hasta qué punto puede llegar Estados Unidos a sacrificar o aumentar esa deuda hasta que no tenga un impacto muy grande en los mercados, en el apetito de riesgo de los inversionistas, en que las personas y bancos centrales de pronto digan, de pronto los bonos del tesoro no son lo más atractivo o lo atractivo que eran antes de esta administración. ¿Qué es lo que uno está buscando? ¿Qué es lo que está buscando la mayoría del mercado? Es tener unas anclas fiscales creíbles y mantener esa responsabilidad y cumplimiento hacia esas anclas. Adelante, Sebastián. Una parte que yo creo que evade el debate público en la mayoría de las esferas y que yo quiero enfatizar es uno de los efectos no deseados, uno de los efectos colaterales del gasto público. El gasto público normalmente los grandes defensores se basan en multiplicadores fiscales, basado en teorías de hace 60 años de Mundell y Fleming, del modelo ISLM. Pero hay una cantidad de efectos que posiblemente hay que tener en cuenta al hacer un análisis un poco más educado de costo-beneficio. Y solamente menciono uno que tiene que ver con la competencia en el sector bancario entre la cartera, entre el crédito y las inversiones. Cuando los gobiernos emiten mucha deuda soberana, muchos TES para el caso colombiano, y los bancos se llenan de TES, muchas veces lo que hacen es que lo hacen en detrimento de la cartera. Sustituyen cartera por TES, y sobre todo cuando los TES empiezan a rendir bastante más, como es el caso de hoy en día. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando en estas gráficas, de forma bastante general, es justamente la relación que hay entre la cantidad de cartera sobre activos y la cantidad de TES o bonos soberanos sobre activos, tanto en Colombia, Brasil, México y Chile, y uno ve que en la mayoría de estos países la relación es negativa. Entonces, el problema es grave, el problema podría no ser tan grave si estuvieran creciendo tanto la cartera como los TES y que de pronto estuviera creciendo más los TES que la cartera. Eso sería un problema menos grave, pero ese no es el caso para el caso colombiano. En el caso colombiano, en general, el nivel de los activos totales se ha mantenido relativamente estable o ha crecido mucho menos de lo que ha sido esa composición en los activos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas más riesgosas, las más vulnerables, son las que terminan no pudiendo acceder al crédito o un crédito mucho más caro por esta mayor emisión de TES. Adelante, Sebastián. Otra de los puntos que creo que hoy en día ya hay relativo consenso en los economistas es que las políticas fiscales que tratan de ser antiinflacionarias son bastante perjudiciales. Y yo acá diría,
zapatero a sus zapatos. Yo creo que para eso existen los bancos centrales. Yo creo que cuando las políticas fiscales intentan tener el objetivo, y eso de nuevo también aplica para muchos países, de disminuir la inflación, termina siendo excesivamente costosa. Y en la mayoría de los casos son políticas regresivas. Y ese ha sido el caso con los subsidios a la gasolina, en los cuales claramente el déficit del FEPEC a lo largo de los últimos 4 o 5 años y la totalidad ronda alrededor de los 80 billones de pesos. Hemos también subsidiado peajes, hemos subsidiado SOATs, hemos subsidiado las opciones tarifarias, la electricidad, el gas, y son subsidios excesivamente caros y de nuevo terminan beneficiando, no necesariamente, es más, en la mayoría de los casos no termina beneficiando a los segmentos más vulnerables de la población. Adelante, Sebastián. También como decía Friedman, no hay nada más permanente que un programa de subsidio temporal. Pasando entonces ahorita ya a temas más de política monetaria, que es más el campo propio, reitero que si bien han habido unos costos grandes de sacrificio en términos de producto, en la mayoría de los casos hemos logrado llegar a unos aterrizajes suaves. Y aterrizajes suaves es un término que es un poco ambiguo. A lo que yo me refiero, por lo menos con eso, es una trayectoria hacia una senda de crecimiento tanto del empleo como de la producción sostenible de una forma relativamente rápida. Muchas veces los países, para llegar a esa senda, cuando están muy por arriba, tienen que caer demasiado, caen por debajo, normalmente en crisis, para luego recuperarse. Y yo creo que en la mayoría de los casos eso se evitó, eso ha sido un logro mundial en términos de la política monetaria. Ahora, ¿por qué nos demoramos? ¿Por qué nos demoramos tanto? ¿Por qué nos hemos demorado en bajar la inflación y en cumplir la meta de inflación hoy en día? Y la respuesta es un poco, yo la partiría en dos partes. La primera es por la cantidad de choques que nunca habíamos tenido, no tiene precedentes la cantidad de choques después de la pandemia, que incluye fenómenos de niño y fenómenos de la niña moderados y fuertes, incluye bloqueos y paros a nivel nacional, incluye revolcones ministeriales, incluye pérdidas de grados de inversión, incluye en el ámbito internacional una expansión fiscal gigantesca por parte de Estados Unidos, una invasión de un país en Europa a otro país, incluye todo tipo de riesgos geopolíticos y de fragmentación comercial. Eso en un transcurso de 5 años nunca se había visto. Eso es lo primero. Lo otro es, si nos hubiéramos puesto la tarea en el banco a solamente cumplir la meta de inflación lo más rápido posible, probablemente hoy la tasa de interés que maneja el banco, la tasa de política, estaría muchísimo más alto y con unas consecuencias bastante graves en términos de producción. Seguramente habríamos entrado en una crisis para poder llegar a una meta en muy corto plazo. Entonces, de alguna manera fuimos y hemos sido permisivos con una cautela y con una prudencia importante. Lo clave aquí es qué es lo que sigue. Y uno no puede ser permisivo para siempre, justamente pierde el sentido de lo que significa permisivo. Y hasta qué punto uno puede estirar el caucho de la credibilidad. Yo creo que estamos en momentos en los cuales nos estamos acercando a niveles peligrosos. Sin la credibilidad en el banco, sin la credibilidad en la gente, en la meta de inflación, se hace nuestro trabajo muchísimo más difícil. En la mayoría de los casos, alta credibilidad en el banco, como vamos a ver ahorita, funciona como una profecía autocumplida, en el cual las personas, si creen en la meta, empiezan a hacer transacciones, contratos, alrededor de, teniendo en cuenta un aumento en los precios cercanos al 3%, y eso mismo hace que nosotros podamos llegar a cumplir la meta de forma más fácil. Tenemos que hacer mucho menos para lograr lo mismo. Entonces, esas son como los dos puntos. Hay un debate erróneo, creo yo, sobre el dilema que enfrentan los bancos centrales en términos de política monetaria, en el cual se piensa de forma estática en que un banco tiene que decidir
entre o lograr inflación o lograr el producto, y tiene que escoger entre las dos dependiendo de cuál es más importante. Yo acá ante ustedes quisiera retar esa disyuntiva estática, porque el mundo no es estático. Y tal como los modelos de Mundell-Fleming han sido un poco más desactualizados, tiene que ver con la misma razón de que precisamente no logran capturar muy bien la dinámica. Entonces, ¿cómo se introduce la dinámica en la política monetaria? Normalmente, los países que han logrado una estabilidad de precios por periodos sostenidos de tiempo tienden a tener tasas reales de interés mucho más bajas, mayores inversiones y mayor crecimiento. Partiendo un poco de esa base, y eso ha sido un poco el sustento mayor de los países al adoptar un régimen de inflación objetivo, uno no puede ver hoy en día la inflación o el control de la inflación como un fin. Es un medio crucial, es un medio constitucional en nuestro mandato, pero hay que verlo, yo diría, mejor dicho, la disyuntiva se traduce entonces, finalmente, como sale en la diapositiva, que es, uno puede escoger entre ser un poco más permisivos en la inflación hoy, y eso puede lograr un poco de mayor crecimiento hoy. Y entonces puede que no crezcamos 2,5 este año, sino de pronto 2,6 o 2,7. Pero eso en un detrimento permanente a largo plazo. En el largo plazo vamos a crecer menos y el largo plazo empieza a pesar, y a pesar mucho. Y cuando uno empieza a descontar todo ese flujo de cajas de crecimientos hacia hoy, lo que uno deja de crecer de forma permanente empieza a ser muy costoso. Entonces, la pregunta es, para un banquero central, ¿prefiere ese escenario o un escenario en el cual uno tenga un poco más de restricción sobre la economía, un mayor control sobre el precio? Eso por supuesto, es doloroso y de forma heterogénea entre industrias. Es doloroso también para el consumo y para el ahorro, pero con tal de tener un mayor crecimiento mañana y permanentemente mañana. Entonces, si podemos escoger un mundo en el cual podemos crecer mucho más, de pronto amerita en el muy corto plazo sacrificar un poco más el crecimiento. Y en términos formales, eso básicamente lo que quiere decir es que la tasa de sacrificio es creciente. Ha sido creciente en el tiempo desde el 2022. Entonces hay que escoger cuándo uno puede o cuándo uno debe tener ese sacrificio de producto a la inflación, dado que la inflación básicamente implica menor crecimiento mañana. Entonces ese es uno, creo que los debates que a mi juicio, falta un poco de diseminación al respecto en varias esferas de redes y justamente en la política y en cualquier ámbito económico. Adelante, Sebastián. Muy bien, otro de los grandes temas tiene que ver con los amplios rezagos que opera la política monetaria. La gente piensa que como la inflación de ahorita salió un poco mejor de lo esperada o hace un mes un poquito peor de lo esperada, eso va a tener un impacto inmediato frente a las decisiones que nosotros tomamos. Pero normalmente la producción se demora entre 9 y 12 meses en reaccionar a las decisiones de política monetaria y la inflación entre 12 y 18 meses. Entonces nosotros hoy no estamos reaccionando a la inflación o a la producción de hoy. Estamos reaccionando a la inflación y a la producción de lo que va a suceder o creemos que va a suceder en un año. Y la inflación de hoy ya se jugó y ya es un poco una respuesta a las decisiones que se tomaron hace un año. Entonces, cuando hoy en día vemos algunos datos que publicó el DANE el lunes, por ejemplo, uno lo que trata de ver es si la sorpresa es lo suficientemente fuerte para alterar toda la senda que viene esperada de aquí a un año. Y si no logra cambiarla, no debería incidir mucho sobre las decisiones que nosotros tomamos basados en sendas un poco más de largo plazo. Entonces, para la política monetaria esto no es manejar un velero en una tormenta, esto es manejar un transatlántico que cuando
uno ve un témpano de hielo, uno tiene que reaccionar bastantes meses antes para evitar cualquier tragedia. Y otro de los puntos acá también importantes es que la transmisión de la política monetaria, que además puede ser asimétrica, puede ser distinta subiendo y bajando las tasas, también afecta distinto a los diferentes sectores de la economía. A los bancos lo afecta de una manera, a los hogares, a las firmas de maneras distintas. También entre sectores. Hay ciertas firmas que se ven afectadas mucho más que otras firmas. Hay firmas, por ejemplo, como la construcción, como la automotriz, que se ven particularmente afectadas, pues porque manejan su naturaleza de empresa, son sobre todo créditos de largo plazo. Pero en los bancos también hay una gran heterogeneidad y dependiendo de la estructura, por ejemplo, de cómo capta recursos un banco, si es a través de depósitos a la vista o si es depósitos a plazo, si es más costoso, si es más barato, puede ser más o menos sensible a cambios en la tasa de interés. Entonces, todas estas sutilezas son importantes para que nosotros estudiemos y para poder un poco entender cómo se propaga los efectos de la política monetaria, que son a través de diferentes canales, y que no solamente es el canal de tasa de interés, sino el canal de valoraciones, el canal de tasa de cambio, etc. Entonces, ese es uno de los mensajes que quería darles. Sebastián, si quiere, pasemos a la siguiente. Acá, con una de mis colegas, hicimos un artículo en el cual es una recopilación de toda la literatura internacional sobre la credibilidad en los bancos centrales, y lo que se encuentra es que los bancos pueden aumentar en términos de efectividad entre un 10 y 70% sus objetivos, siempre y cuando gocen de credibilidad. Y acá de pronto el punto importante es que credibilidad no es lo mismo que la popularidad, y nosotros no estamos aquí para ganar concursos de popularidad. Y en ciertas medidas, cuando estamos bajando y bajamos menos de lo que la gente quisiera o que el gobierno quisiera, o cuando estamos aumentando tasas y estamos aumentando a un paso mucho más acelerado de lo que el mercado, la gente, el gobierno quisiera, terminamos siendo terriblemente impopulares. Pero lo clave no es ser impopulares, lo clave es, aún siendo impopulares, poder mantener una credibilidad alta. Y con eso, de forma que puede llegar a ser sorpresiva, tendríamos que hacer mucho menos, tendríamos que subir mucho menos rápido o bajar o permitir bajar con un poco más de flexibilidad y ser un poco más acomodativos. Adelante, Sebastián. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando uno como Banco Central empieza por ejemplo, en ciclos de bajadas, a recortar más rápido de lo prudente, de tal forma que uno está comprometiendo la meta a futuro o la inflación futura? En esos casos hay un término en finanzas que se llama el empinamiento bullish, el empinamiento del toro, en el cual se empina la curva de rendimientos, y lo que termina sucediendo es que las tasas de largo plazo, las de los TES, las de los créditos hipotecarios, las de los créditos comerciales de largo plazo, terminan o bajando menos o subiendo. Y uno lo que paradójicamente termina haciendo, bajando mucho, es que la mayoría de las tasas a futuro terminen siendo más costosas. Entonces, importa la velocidad de convergencia, y yo diría que incluso uno podría decir que la tasa terminal del ciclo es función de la convergencia y del ritmo de convergencia a la meta. Y si uno trata de bajar muy rápido, puede que uno pueda bajar muy rápido, pero a unas tasas mucho más altas de lo que serían si uno puede llegar a ser un poco más gradual, se demora más, pero puede incluso terminar en tasas terminales menores. Entonces acá viene el refrán del que no siempre el que corre más rápido llega más lejos. Y eso también es uno de los puntos normalmente sorpresivos en la política monetaria. ¿De qué determina la tasa neutral? Esa tasa, de nuevo, que es una tasa no observable, pero que sin embargo
es de crucial importancia, dado que es la referencia para saber si nosotros estamos finalmente frenando o empujando la economía. Esa tasa neutral va a depender sobre todo de dos cosas. Una es de la tasa neutral y otras son de las expectativas de inflación. Si aumentan esas dos cosas, aún sin nosotros mover la tasa de política, nos volvemos menos contractivos o más expansivos. Entonces, esas dos cosas importan en el momento de determinar qué tan expansivos llegamos a ser. Y ya llegando a las últimas conclusiones de mi presentación, uno hoy en día se ve enfrentado con que esa última milla en términos inflacionarios termina siendo la más difícil. Estados Unidos se demoró muy poco, llegando de 9% de inflación, inflaciones que no veía hace 70 años, a 4%, que de 4 a 2. De 4 a 2 le ha resultado mucho más costoso en términos de tiempo y en términos de sacrificio en producción. Y también hay otros países que también les ha costado, y eso no sé si pasamos a la próxima diapositiva, Sebastián, por favor. Acá lo que muestro básicamente es una gráfica que tiene mucha información. Déjenme trato de explicarla. Los números rojos son el nivel de inflación pico al que llegó la inflación en cada país. El amarillo, las barras amarillas son el número de meses que se demoró el país de llegar del pico, de ese numerito rojo, a la mitad. Y el azul es desde esa mitad hasta la meta. Si es verde es que ya está por debajo de la meta, eso creo que solamente aplica para Costa Rica en la región. Y el azul claro o el gris es lo que se denomina como de pronto posibles rebotes inflacionarios o que no ha llegado a la meta. Entonces Colombia no ha llegado a la meta, por eso solamente tenemos rojo y gris. Pero hay muchos países, Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Brasil, creo que en estos momentos también Uruguay, por más de que no se ha actualizado, que han llegado a la meta pero han rebotado. Y eso también es nocivo. Y uno cuando quiere llegar a la meta, quiere llegar de forma sostenida a la meta. Porque cuando rebota, pasa lo que le ha pasado a algunos países de la región, que es que les toca hacer un reviraje y aumentar sus tasas de interés. Adelante, Sebastián. Esta gráfica de pronto la usamos ahorita para algunas preguntas que tengan. Básicamente lo que quiere decir aquí es... el primer panel es cómo estamos en términos de tasa de política y el segundo panel de la derecha es cómo estamos un poco en la inflación y el tercer panel es cómo está la tasa de interés real y la neutral. De pronto, algunos conclusiones puntuales. Argentina por primera vez en mucho tiempo tiene una tasa de interés real positiva. Eso es un nuevo logro que ha tenido con unas políticas muy radicales y potencialmente cuestionables, pero por primera vez llega a una tasa de interés real positiva. Brasil tiene la tasa real mayor en la inflación. Colombia y México le siguen. Y yo diría que cuando uno tiene ya la tasa, por ejemplo, real de Colombia deflactando con expectativas, está alrededor del 5,5, México está alrededor del 5, pero México tiene una inflación mucho más baja que la de Colombia. Entonces, cuando nos comparan los inversionistas a Colombia contra México, yo diría que México en muchas de las métricas sale mejor librado, sale más atractivo, porque descuentan menor riesgo país y menor riesgo cambiario, y también menor inflación esperada. Adelante, Sebastián, paso a la última diapositiva. Yo diría que adelante uno más. Y con esta de pronto termino para dejar un espacio a preguntas. ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos? Yo creo que es un escenario bastante preocupante. Empezando porque todo el esquema tarifario que se ha tratado de calcular no tiene nada que ver con tarifas. Tiene que ver con déficits comerciales. Y yo creo que es muy peligroso el supuesto con el que maneja la administración de Estados Unidos, que es que un déficit comercial sucede porque hay prácticas injustas comerciales.
Entonces, yo arrancaría ya con un supuesto bastante nocivo. Todas estas tarifas tienen implicaciones directas e indirectas para la mayoría de países. Por ejemplo, si hay impuestos sobre el sector automotriz, le impacta particularmente a México. Aluminio y hierro, perdón, y acero es particularmente mal para Brasil, el cobre para Chile, el café para Colombia, el vino para para algunos países de Europa. Digamos, afortunadamente el petróleo ha estado exento de estos impuestos porque le pegaría aún más para Colombia. La conclusión es que a Colombia, según algunos cálculos, por lo menos de JP Morgan, es que Colombia y Perú estarían afectados bajo un esquema tarifario del 10%, le pegaría en un 0.3% del PIB, 0.3 puntos porcentuales de forma más correcta del PIB. Entonces, en vez de crecer, no sé, 2.5, 2.6, creceríamos 2.3, 2.4. Pero Estados Unidos hoy en día está con una tasa de tarifa efectiva la mayor en los últimos 80 años. Hace pocos meses era la mayor en los últimos 100 años. Lo que pasa es que se ha relajado a raíz de estas últimas conversaciones. Aquí cada día cambia un poco el escenario de las tarifas, pero definitivamente esto tiene costos gigantescos y el primer perjudicado es Estados Unidos. Déjenme, yo paro aquí y Sebastián le devuelvo un poco la palabra. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas en este momento a través del canal oficial de YouTube. Este es un momento también como para dar un espacio de preguntas, así que si tienen preguntas nos las pueden dejar en los comentarios en el chat de esta transmisión. Por el momento tenemos unas 3 preguntas que nos han hecho y bueno, para comenzar y por temas de tiempo, la primera pregunta que nos hacen es ¿por qué debe responder el Banco Central a una mayor inflación si es causada por choques de oferta? Sí, gracias, Sebastián. Y eso es una pregunta que tuvimos que conversar de forma muy aireada, pero académica, cuando José Antonio Campo estaba de ministro de la Junta. Y es una muy buena pregunta. Es más, fue también una motivación de la elaboración del libro que lanzamos con Viviana Taboada hace poco, de mitos y realidades de política monetaria. Yo diría algunas cosas para esa pregunta. La primera es, primero definamos qué es un choque de oferta. Y un choque de oferta, bajo cualquier libro de texto, son cambios en precios relativos. Y acá lo curioso es que un choque de oferta deja de ser choque de oferta cuando hay muchos choques de oferta. Entonces, cuando hay demasiados choques y de forma prolongados, cuando en el 2016, por ejemplo, hubo un fenómeno del Niño y un paro camionero que afectó una región en particular y ciertos productos en particular. Y esos productos en particular, para esa región, los precios aumentaron comparado al resto de la región del país y el resto de los productos del país. Pero cuando uno empieza a tener múltiples choques, por más de que provengan específicamente en la mayoría de oferta, que además no fue el caso, pero porque también hubo demanda, pero aún si uno tuviera solamente choques de oferta, y entonces ya no solamente es un paro camionero, sino un estallido social y bloqueos por todo el país, donde hay una pérdida de grado de inversión, donde hay se interrumpen las cadenas globales de suministro, donde hay tráfico en los fletes, donde los microprocesadores se vuelven y las partes de los carros se vuelven absolutamente prohibitivas. Cuando empiezan a llegar todos estos un poco de manera en cascada, ya lo que sucede es que todos los precios empiezan a subir. Y eso fue lo que pasó en Colombia a partir del 2022. Ya no era que unos precios eran más caros y unos productos eran más caros que otros. Era lo que se determina como un desanclaje nominal. Cuando hay un desanclaje nominal, lo que sucede de forma bastante perjudicial es que empieza a alterar las expectativas de inflación futura de toda la canasta de bienes y servicios, incluyendo la que está medida por el IPC. Entonces, cuando eso sucede, abre campo
de nuevo para la política monetaria. Y ahí la política monetaria, si no entra a volver un poco a anclar esas expectativas, termina siendo más costoso. Y ahí digamos, el puente a que la política monetaria puede ser útil, aun cuando se trate de choques de oferta, siempre y cuando esos choques de oferta trasciendan a lo que se denomina como un desanclaje nominal. Listo, perfecto. Tenemos también otra pregunta y es, ¿cuál es la relación entre la tasa de política monetaria y la tasa de los test a mayor plazo? 10 años, nos pregunta. Gracias, Sebastián. Sí, muy al lugar la pregunta frente a una de las diapositivas que les mostré. Y acá lo que yo diría es, muchas personas tienden a pensar que cuando uno ve una curva de rendimientos, la parte del corto plazo es terreno de la política monetaria y la parte de largo plazo es terreno de la política fiscal. Y en muchos casos es así, pero sí hay unas partes en las cuales se comunican y la política monetaria puede llegar a incidir a la parte larga y la política fiscal puede incidir a la parte corta. Entonces, como ejemplo, desde que arrancamos el ciclo bajista de tasas, desde diciembre del 2023, hemos bajado desde 13.25 hasta 9.25 la tasa, o sea, en 4 puntos porcentuales. En ese mismo periodo, la mayoría de tasas de los TES, pero tomemos los TES a 10 años, han aumentado en alrededor de 200 puntos básicos, en 2 puntos porcentuales. Entonces, uno en tiempos normales, de nuevo, uno lo que sí quisiera es que se desplacen las curvas. Cuando los bancos centrales bajan la tasa, que todas las tasas de la economía bajen. Y cuando suba la tasa, que todas suben. Pero ese no es el caso en la mayoría de los momentos. Hoy en día, yo diría que el deterioro fiscal que hemos visto desde unos 2, 3, 4, 5 años, ha sido uno de los causantes por los cuales ese desplazamiento no se haya logrado. Entonces, hoy en día yo creo que estamos mejor en el sentido de estamos en una instancia más acomodativa en la cual los hogares hoy en día ya no están enfrentando los costos de pedir un crédito como lo estaban enfrentando hace unos años con tasas muy altas. Se ha visto que las tasas de los CDTs, que las tasas pero sobre todo de los créditos, de las tarjetas de créditos han bajado como en 20 puntos porcentuales. Entonces ya no estamos en el punto en el cual estaban pagando antes. Necesitamos una instancia contraccionista, pero no ha sido muy fácil y en muchos casos hemos tenido que sobrecompensar el deterioro fiscal que nos hubiera podido permitir estar en un mejor sitio hoy en día, en una tasa menor incluso. Entonces, la relación es muchas veces la parte larga de la curva con una disciplina fiscal, con una responsabilidad fiscal, con unos balances balanceados de gastos y recaudos, logran incluso bajar bastante esas mismas tasas que ni siquiera puede llegar a alterar la política monetaria en el muy corto plazo. En la mayoría de los otros casos, y lo ideal sería que hubiera una propagación homogénea. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta para ya ir finalizando este seminario técnico de economía del DNP y es, ¿qué busca el Banco Central y por qué muchas veces difiere a lo que busca el gobierno de turno? Sí, esa es otra de las grandes preguntas en la política monetaria y tiene que ver por qué muchas veces estamos en desacuerdo con el gobierno. Y no necesariamente este gobierno, con todos los gobiernos. La mayoría de los gobiernos aquí y en muchas partes del mundo normalmente ejercen una presión que no es ideal, no debería incidir. Creo que es una de la forma de defensa nuestra está en la Constitución con la autonomía que tenemos frente al Ejecutivo, pero la diferencia radica en la impaciencia. Un gobierno gobierna en un periodo presidencial. Entonces tiene unos años bastante limitados para ejecutar sus obras y mostrar resultados. El Banco Central no tiene
periodos presidenciales. La política monetaria no está enmarcada en periodos presidenciales y puede ver a largo plazo, puede ver a 10, 20, 50 años adelante, maximizando el bienestar de la sociedad y sobre todo del mercado laboral, en lo que más se puede, pero pensando en el mayor largo plazo que le convenga al país. Cuando uno pone en un cuarto una persona paciente e impaciente, hay encontrones, hay diferencias. Y si el mundo se acabara el próximo año, yo sería el primero en estar diciendo que bajemos tasas a lo que más poder. Pero el mundo no se acaba mañana. Y si no se acaba mañana, es muy costoso bajar muy tasas hoy, porque entonces el beneficio corto que obtendríamos este año sería mucho más que compensado por muchísimos años de crisis o de bajo crecimiento o de poca confiabilidad, poca confianza inversionista de largo plazo, de inversiones, de crecimiento en los próximos 50 años. Y ese trade-off, esa disyuntiva, se maneja dependiendo de qué tan impaciente es uno. Perfecto, Mauricio. Esas son las 3 preguntas que teníamos en el chat de la transmisión. Muchísimas gracias a usted por participar en este primer seminario técnico de economía del DNP del 2025. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas a través del canal oficial de YouTube. Les recordamos que la opiniones dadas en estos seminarios técnicos de economía son exclusivas de sus actores y no comprometen el pensamiento del Departamento Nacional de Planeación. Muchísimas gracias por participar. El Banco de la República. Y el Banco de la República, sí, señor. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por participar y nos vemos el próximo jueves en un nuevo seminario técnico de economía del Departamento Nacional de Planeación. Feliz resto de día. Hasta luego.